Buen día. Hablaremos de la descontaminación de la zona de antiguas prácticas del Servicio de Extinción de Incendios del Aeropuerto Zaragoza. Para esto tenemos el grupo de los Cuatro Fantásticos, el cual está integrado por Miguel Ángel Cárdenas, Sean Suret, Omar Orjuela y Juliana Moreno. Este estudio se hace con el fin de conocer el estado actual en el que se encuentran los suelos y las aguas subterráneas de los aeropuertos españoles. La zona de estudio se toma donde se hacían pruebas de control de incendios por parte de los servicios. Esta zona está ubicada al oeste del aeropuerto de Zaragoza. En esta se llevan a cabo ejercicios de fuego real sobre suelo natural, sin ningún tipo de contención de derrames. Como consecuencia se produjo una afectación en el suelo por hidrocarburos, por el cual se decidió llevar a cabo una recuperación. Bueno, según el artículo, podemos denotar que se hacen tres tipos de muestras, entre los que están por sondeos, por calicatas y por muestras superficiales. Según el mapa que podemos ver, entonces el muestreo típico, el de sondeos, están marcados por los puntos rojos, calicatas por azules y los verdes por superficiales. Entonces, la diferencia entre estos tipos de muestreo que se hacen en el artículo es que el sondeo se hace a través de sondas que, como se ve en la imagen de la derecha, se entierran en el suelo y se saca una muestra de suelo. Este tipo de muestreo lo que permite es que se puedan alcanzar profundidades más fácilmente para obtener la muestra de suelo que deseamos. Calicatas es un tipo de muestreo que se hace a poca profundidad y que se hace con excavaciones manuales, y los muestreos superficiales se hacen donde hay algún tipo de derrame superficial. Entonces, pues básicamente estos son los tres tipos de muestreos que se hicieron en el artículo. De acuerdo a la realización de los tres tipos de muestreo, se procedió a mirar el impacto al suelo que tenían los niveles de contaminación de diferentes tipos de materiales. Entonces, como vemos, como se ha mostrado, también la contaminación del suelo se está dando principalmente por los derrames que se generan principalmente los extintores para mitigar el fuego mediante las prácticas que se hacían en el aeropuerto. Entonces, como consecuencia y por la deficiencia en los controles de los derrames, se produjo una afectación al suelo por hidrocarburos. Y es así como lo podemos ver evidenciado en el cuadro de la parte derecha, en donde se tomaron diferentes concentraciones de diferentes compuestos, como se ve los compuestos alifáticos, los aromáticos. Entonces podemos encontrar en celdas amarillas los compuestos que están con concentraciones que exigen una realización de una valoración de impacto ambiental, de riesgos ambientales, perdón, y en las celdas, en las concentraciones cuyas concentraciones, valga la redundancia, superan los niveles de referencia. Entonces, ¿cuáles niveles de referencia ellos tomaron? Tomaron dos niveles de referencia, uno llamado Dutch List, que son unas tablas de referencia para el país de Holanda, y otras tablas de referencia que existían para, para entonces se obtuvieron esas contaminaciones, esos grados de contaminación, y lo que ellos querían analizar era cuáles contaminantes eran los que tenían que tratar. Entonces encontraron que el total de alifáticos para dos puntos de muestreo superan los niveles de referencia, y el total de hidrocarburos derivados del petróleo eh, excedían los niveles de referencia para tres muestreos, y el resto necesitaba una valoración de riesgos ambientales. Pero ellos, mediante un estudio, pudieron analizar que debían utilizar la técnica de remediación de land farming, pero también lo que hicieron fue mezclar en cierto grado con el sistema de biopilas por su afinidad, y también porque ambos métodos se parecen conceptualmente. Entonces, lo que hace la técnica de land farming es hacer la recolección de suelo mediante un tipo de excavación. Se dispone en un sitio diferente y se le inyecta aire, ya sea
por un sistema mecánico o como se realizó en ese informe mediante la mezcla mediante retroexcavadoras y pues se van a ir lixiviando los contaminantes. Entonces se van a ir lixiviando los contaminantes del suelo y pues se van a ir retirando las concentraciones altas de este mismo suelo. Entonces lo que ellos realizaron fue la excavación pues, del suelo contaminado. Entonces excavaron alrededor de 160 metros cuadrados de suelo con una profundidad de 10 metros. Entonces ellos explicaban el porqué de la profundidad de 10 metros. Lo que pasa con esta profundidad es que después de esta profundidad, o sea, a los 11 metros, ya se registraban niveles de TPH menores a 50, como se muestra en la tabla de abajo, o menores a 68 y el más alto era menor a 92. Entonces, ellos garantizaban que por debajo de los 10 metros ya había concentraciones que no excedían el nivel que ellos querían, al que ellos querían llegar, que ellos querían llegar al nivel de 500 miligramos por kilogramo. Entonces, todas estas concentraciones de TPH las encontramos en miligramos por kilogramo. Estos 500 miligramos por kilogramo a los que ellos querían llegar, pues venían dados por la literatura, por los marcos de referencia que ellos utilizaron. Entonces, llegaron a un volumen de excavación total de 2.200 metros cúbicos, de los cuales 1.000 metros cúbicos pues, eran material contaminado. Entonces, aquí podemos ver el esquema de excavación de cada hueco. Entonces, cada hueco debería tener estos tipos de grados de inclinación para homogeneizar el muestreo. ¿Y cómo se realizó esta remediación? Lo primero, antes de realizar el tratamiento de los suelos contaminados, es la preparación de las zonas donde van a estar dispuestos estos suelos. Estas zonas se impermeabilizan para controlar los lixiviados. Por tal razón, se adecuaron 4 áreas de 236 metros cuadrados que estaban recubiertas por una lámina textil, además de una membrana de polietileno que garantizaba que los lixiviados no contaminaran ese suelo al que iba a ser llevado el contaminado. Luego de adecuar esta zona, se llevó a cabo la excavación de los suelos contaminados, que como se explicó anteriormente, tienen una profundidad de 10 metros, separando los primeros metros con el material contaminado y el otro suelo que no lo estaba se llevaba a una zona de acopio. Después de esto se transportaba ese material contaminado a las zonas adecuadas para las biopilas, transportando finalmente los 2.200 metros cúbicos que formaban las biopilas, cada una con 1.000 metros cúbicos, y de los 1.200 metros cúbicos restantes, una parte fue llevada a la zona de acopio y otra se usó para la formación de los taludes que rodeaban las biopilas para ubicar las dos balsas que recogían los lixiviados, cada una a los extremos de cada biopila. ¿Y cómo se realiza este tratamiento land farming? Pues después del acondicionamiento y transporte se llevaba inmediatamente a la remediación, la cual luego de ensayos de laboratorio se estableció que las condiciones óptimas que determinaban ese diseño a escala real era la formación de 4 biopilas. La primera garantizaba la aireación, el riego, el abonado y el uso de un estructurante, que en este caso fue la paja. La segunda garantizaba la aireación, riego y el abonado sin el estructurante. La tercera garantizaba la aireación, el riego, el abonado y el uso de un surfactante. Y la cuarta garantizaba la aireación y riego y una alternativa a esta, además garantizaba la proporción de un bioestimulante. Los parámetros que controlan este método de remediación fueron la aireación por medio del arado y volteo de los terrenos, el riego que se realizaba con 5.000 litros de agua cada una de las biopilas, garantizando la humedad favorable, y el abonado que se realizaba con fertilizante granulado. Por último, se realizaba el seguimiento de la eficiencia y evolución de este método, en donde con muestreos mensuales los resultados analíticos se presentan en la tabla que está ubicada a la derecha, en donde cada una de las pilas muestra la reducción significativa de las concentraciones de TPH y se visualiza que al tercer mes ya se ha reducido las concentraciones por debajo de los 500 miligramos por kilogramo, que era el nivel objetivo. Esto concluyó para la valoración de riesgos ambientales
que ya no existía riesgo para la salud. Y para finalizar esta remediación se realizan los trabajos de restauración de la parcela en donde se realizó este procedimiento, en donde se rellena el hueco de excavación con el suelo que no está contaminado, que había sido llevado a la zona de acopio, y se termina rellenando eh, empleando una serie de acopios procedentes de obras que se habían realizado cerca al aeropuerto. Posteriormente se realiza la extracción de los materiales de impermeabilización, que es la lámina y el geotextil, y estos materiales fueron transportados a un vertedero de residuos autorizado. Bueno, entonces, en cuanto a los comentarios que tenemos respecto al artículo, es que se hace la mención de que se usan, pues, básicamente los dos tipos de remediación que habían mencionado, que son biopilas y land farming, ¿no? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que según la descripción que ellos dan dentro del mismo artículo, la descripción hace un poco más énfasis a lo que es el land farming, ya que las biopilas se hace por volteo, no son biopilas tan profundas y no hay un sistema de inyección. Entonces hay que tener como esa claridad de que aunque se mencionan las biopilas, el real método de muestreo a profundidad, aunque hay una mini mezcla, está hecho en sí land farming. Y también podemos evidenciar la alta eficiencia que tiene el método, lo podemos encontrar en el cuadro de la parte superior derecha, las concentraciones que a medida que aumentaban los muestreos de acuerdo al tiempo, las concentraciones se iban reduciendo sustancialmente. Entonces encontramos las primeras concentraciones, aquí encontramos 1400 miligramos por kilogramo, 2000 miligramos por kilogramo, y finalmente el valor más alto que se encuentra son los 2030 miligramos por kilogramo. Entonces encontramos también pues la alta eficiencia que tuvo el método para la remediación de este suelo, y también resaltamos la importancia que hay de controlar cualquier tipo de actividad que genere un impacto al suelo. Muchas veces pensamos que las actividades que se pueden generar solo hacen impacto al aire o al agua, pero el suelo también se ve afectado de manera exponencial debido pues principalmente a que la remediación en suelo no es una remediación rápida, sino también lleva tiempo para remediar un suelo contaminado. Entonces, también es hacer un análisis sobre las actividades que cada uno realiza o las industrias realizan y si ellas toman o no un control al suelo. Muchas gracias.